Moscú, Sputnik. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que todo el personal que queda en la embajada estadounidense en Caracas será retirado esta semana, entre otras razones para que Washington no se sienta atado de manos. Estados Unidos retirarán a todo el personal restante de @US Embassy esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos, publicó Pompeo en su cuenta de Twitter. Estados Unidos se apresuró a reconocer, el pasado 23 de enero, la autoproclamación como presidente encargado de Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, diputado que fue elegido titular del Parlamento el 5 de enero, pero fue desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia. Acto seguido, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que rompía relaciones con Washington y dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de ese país para abandonar territorio venezolano. Una vez cumplido el plazo, sin embargo, la embajada informó que solo se quedaría el personal esencial. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sostuvo que había conversaciones en curso para la apertura recíproca de oficinas de intereses en las dos capitales para atender asuntos migratorios. Altos cargos de Estados Unidos, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, afirmaron en repetidas ocasiones que todas las opciones siguen sobre la mesa con respecto al actual gobierno venezolano. La crisis política en Venezuela se agravó después de que el 23 de enero el jefe de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral de mayoría opositora, en desacato desde 2016, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado del país caribeño apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura. El presidente Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria y asegura que la escasez de alimentos y medicamentos se debe a las sanciones impuestas a la economía venezolana por parte de Estados Unidos. Guaidó fue reconocido de inmediato por Estados Unidos, al que se sumaron unos 50 países. Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al gobierno de Maduro. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense, afirmó en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Washington ya ordenó el pasado 24 de enero la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, aunque dejó a un grupo de funcionarios para gestionar la embajada en Caracas con capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses. La decisión del 24 de enero se tomó el día después de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la expulsión de todo el personal diplomático de Estados Unidos en el país caribeño y tras el reconocimiento, por parte del presidente, Donald Trump, del líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo. Washington, sin embargo, respondió entonces que no retiraría a su personal al no reconocer la autoridad de Maduro, al que se refirió como expresidente.
Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del gobierno interino de Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela, dijo en esa ocasión Pompeo. Washington lidera una estrategia internacional para deponer a Maduro y entregarle el poder a Guaidó, que ha recibido el reconocimiento de más de 50 países, en su mayoría americanos y europeos, aunque también de Israel y Australia. Maduro, por su parte, mantiene el apoyo de Rusia y China, así como de Cuba, México o Bolivia. Tanto Trump como sus más cercanos asesores en Washington han repetido que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para sacar a Maduro del poder. Mike Pompeo brindó este lunes una declaración ante la prensa sobre la situación que atraviesa Venezuela, país que sufre un masivo apagón desde hace 4 días. El secretario de Estado norteamericano se refirió a la grave situación del sistema eléctrico en el país caribeño y reiteró los roles de Cuba y Rusia en la crisis. Ante las constantes denuncias del régimen castrista y del propio Nicolás Maduro, quien acusa al gobierno de Donald Trump de intentar intervenir militarmente el país, Pompeo aseguró que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Desde el Departamento de Estado sostuvo que Maduro aprendió de los Castro a aplicar las políticas socialistas que llevaron a Venezuela a la peor crisis de su historia, y remarcó la relación económica entre ambos países. En esa línea, argumentó que las mismas políticas económicas de Cuba han convertido a Venezuela, de un país rico a un país arruinado. Cuba necesita la energía barata de Venezuela, señaló Pompeo, quien agregó que la petrolera estatal PDVSA S.A. es el cajero personal de Maduro. Este lunes el presidente interino Juan Guaidó pidió, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen chavista a Cuba. Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. Además, no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, expresó en medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país. Cuba es uno de los principales aliados del régimen de Venezuela, país del que recibe unos 100.000 barriles de petróleo cada día, a precios preferenciales, a través de varios acuerdos de cooperación. Pompeo, por su parte, también se refirió al papel de Rusia en la situación actual de Venezuela. Rusia también ha creado esta crisis. Comentó que este lunes Estados Unidos sancionó al banco ruso Eurofinance Mosnarbank por sus negocios con PDVSA S.A., y reconoció que la petrolera Rosneft continúa comprando cargamentos de crudo de Venezuela, pese a las sanciones impuestas contra la estatal venezolana. Asimismo, reconoció que Washington le pidió a la India que no se convierta en el salvavidas económico de Maduro. Sobre el masivo apagón que afecta al país desde el jueves pasado, y que se cobró la vida de al menos 21 personas por falta de atención en los hospitales, Pompeo indicó que se debe a años y años de deterioro del sistema eléctrico de Venezuela. Pacientes en hospitales se están muriendo, los alimentos se están pudriendo, las comunicaciones están colapsando, detalló. Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
acusó este lunes a los gobiernos de Cuba y Rusia de intervencionismo por apoyar al ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las naciones que respaldan a Maduro, por la naturaleza de su régimen ilegítimo, están llevando a cabo el mismo intervencionismo extranjero del que acusan a otros, dijo el titular de Exteriores en una rueda de prensa. Durante más de 15 minutos, Pompeo arremetió contra Rusia y Cuba, dos de los países que respaldan a Maduro y consideran que Washington se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela. Cuba, afirmó, es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El gobierno de Miguel Díaz-Canel está dando cobertura política a Maduro y sus secuaces para que puedan seguir en el poder. Pompeo volvió a asegurar que funcionarios cubanos han entrenado a las fuerzas venezolanas en técnicas de tortura y espionaje, una acusación que el ejecutivo cubano considera infame al no estar respaldada por datos y, por eso, ha pedido a Washington que presente pruebas. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a insinuar que Maduro no tiene control sobre su propia seguridad y que ese tema está en manos del ejecutivo cubano. Oído que Maduro no tiene a venezolanos a su alrededor. Mucho de su personal de seguridad y de sus asesores más cercanos no están actuando por dirección del pueblo venezolano, y francamente quizás ni siquiera bajo las direcciones de Maduro, sino bajo las direcciones del régimen cubano, afirmó. Estados Unidos ha liderado la presión internacional sobre Maduro con sanciones económicas a funcionarios y la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, principal fuente de divisas del país caribeño. Más, Washington está evaluando la posibilidad de imponer sanciones secundarias a aquellas compañías que negocien con empresas controladas por Maduro, como Estados Unidos ha hecho en el caso de las firmas extranjeras que compraban petróleo a Irán. En ese sentido, Pompeo explicó que Washington está presionando a varios países, incluida la India, para que no negocien con Maduro. Esta mañana, Pompeo se reunió con el secretario de Exteriores indio, Vijay Gokhale, y le pidió que su gobierno no se convierta en un salvavidas económico del régimen de Maduro. La mayor parte del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares, por lo que Washington puede vigilar de cerca los intercambios de crudo internacionales.